nuestra médica favorita, Doctor TV. Vamos a iniciar con nuestro primer tema y ustedes ya saben que la obesidad se ha convertido en un mal que aqueja a muchísimas personas en nuestra población. Es por eso que a propósito de este tema, daremos la bienvenida a nuestra querida doctora Gabriela Zapata, quien nos va a hablar de esa relación entre obesidad y la migraña. Doc, qué gusto, bienvenida a Doctor TV. Vale, Steffi, muchísimas gracias. Está guapísima. Muchísimas gracias. Guapísima esa Hay gemelas, peinadas, casi. Uy, mira, hasta le silban por ahí. Mi Doc, ¿qué le parece si iniciamos este tema conociendo qué es la migraña? Porque, bueno, muchos podrán asociar que es un simple dolor de cabeza, pero no. Bueno, las migrañas son sí dolores de cabeza, pero que generalmente tienen una larga duración. Pueden llegar a durar hasta 72 horas, lo cual incapacita realmente a un paciente. Se pueden acompañar muchas veces de sensibilidad a la luz, al sonido, y se relacionan directamente con un tema genético. Muchas veces tienen, el 50% de pacientes tienen un antecedente genético. Existe también un tema en relación a la edad, puede presentarse en la adolescencia, poco a poco va aumentando, el pico máximo digamos que está alrededor de los 30 años. Se dice que también con el tema hormonal, porque las mujeres principalmente cuando están menstruando o poco después de la menstruación pueden tener más episodios de migraña y van disminuyendo en la menopausia, por ejemplo, se hacen menos frecuentes. También con el sexo femenino, lastimosamente a las mujeres nos pasan muchas más cosas. Entonces es verdad eso de que me duele la cabeza, ahora sí. No. La famosa jaqueca es real. Ahora no. Entonces sí, el dolor de cabeza es más frecuente en mujeres que en hombres. Y muchas veces también se relaciona o tiene un antecedente, una antesala, digamos, o algo que antecede al dolor de cabeza como tal, que puede ser mareos o pueden tener, hay pacientes que tienen como dolor de cuello, o tienen ciertos síntomas que ya les van iniciando o le están diciendo vamos a tener una migraña. Entonces, son dolores de cabeza que sí pueden tener como un pródromo, como una antesala, digamos, con otros síntomas. Doc, relacionándolo con este tema de la obesidad, ¿por qué se genera? ¿Cómo se produce? Bueno, los pacientes que tienen obesidad son pacientes que tienen un aumento en el tejido graso. Este aumento en el tejido graso hace que tengamos también un aumento de producción de ciertas proteínas inflamatorias, y estas proteínas inflamatorias afectan a todo nuestro cuerpo y también al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Entonces se ha visto que además se producen más hormonas que generan dolor. También se relaciona, existen varias hormonas con el tema de la obesidad que aumentan, que pueden relacionarse, por ejemplo, la leptina, hay una hormona que se relaciona a la calcitonina, un gen, que se relacionan también o relacionan el tema de la migraña y la obesidad, pero idealmente un paciente que tiene obesidad tiene 5 veces más riesgo de tener migrañas que un paciente que tiene normopeso. Si decimos que un paciente con peso normal tiene un 3% de riesgo de tener un episodio de dolor de cabeza al año, el paciente que tiene sobrepeso tiene 3 veces más riesgo y el paciente que tiene obesidad tiene 5 veces más riesgo. No, bueno, pues muchos de nuestros espectadores han tenido algunas preguntas porque este tema de la obesidad de verdad que es bastante, tiene muchísimas dudas, pues, y personas con obesidad quizás no ven esto como un factor de riesgo para que se generen otro tipo de problemas. Y es por ello que tenemos unas preguntas justamente de nuestros espectadores que nos escriben a través de las redes sociales. La primera, nos dicen, tengo obesidad comórbida y me están dando migrañas muy seguidas, ¿por qué pasa? Bueno, hay estudios que relacionan no solo la obesidad con la migraña, sino que los pacientes que tienen obesidad tienen más riesgo de tener migrañas más frecuentes y más intensas. Entonces tienen también una condición de vida un poco menos favorable. Es por eso, porque la obesidad hace que las migrañas que podrían tener como episodios esporádicos lleguen a cronificarse. Increíble. Vamos por favor con la segunda pregunta. Recuerden que ustedes también pueden hacernos cualquier pregunta a través de nuestras redes sociales, @DoctorTVRTU. Nos dicen, ¿el riesgo de migraña es más fuerte en la edad reproductiva? Bueno, como mencionábamos, la migraña tiene su pico alrededor de los 30 años, pero sí hay una variación hormonal. O sea, sí hay migrañas o dolores más frecuentes o más fuertes en la edad reproductiva y se relacionan con los ciclos menstruales. Incluso las pacientes que toman anticonceptivos orales también tienen más riesgo de tener migraña. Entonces puede ser como varios factores que hacen que las mujeres en edad fértil tengan un poco más de dolor. Perfecto. Vámonos con la tercera pregunta, por favor. ¿De qué se trata? A ver, nos preguntan, ¿la migraña incrementa con el aumento del sobrepeso?
Sí, como mencionábamos justo, la migraña en un paciente que tiene obesidad puede tener un 21% más de riesgo de desarrollarse que en un paciente que no tiene sobrepeso o sea, que tiene un peso normal. Entonces tiene una relación directa. Vámonos con la cuarta pregunta, por favor. Soy obeso y me dijeron que puedo tener cronificación de migrañas, ¿es verdad? Bueno, sí, esto ya habíamos mencionado. El tema de la obesidad y las migrañas sí tiene una relación directa. Posiblemente los pacientes lo que deberían hacer es buscar como una de las alternativas. Un paciente que tiene obesidad, la principal alternativa que tiene que tener es bajar de peso. Existen estudios donde se ha visto, y comentábamos antes, le estaba contando al Steffi, que hay estudios donde se ha visto que pacientes que tienen dieta keto, cualquier dieta, y bajan de peso. Pacientes que tienen sobrepeso, ¿no? Y que bajan pacientes con obesidad que se someten a dieta, como un estudio que se hizo. Pacientes que tienen obesidad y les dieron un placebo, o sea, no les dieron nada. Pacientes que tuvieron obesidad y se operaron. Se ha visto que los pacientes que bajaron de peso con la dieta disminuyeron su riesgo, sus episodios de migraña de 4 a 2. Los pacientes que tuvieron un placebo y no bajaron nada de peso, no disminuyeron nada. Y los pacientes que se operaron y bajaron de peso, disminuyeron el riesgo o los episodios de migraña de 6 a 1. Entonces sí tiene una relación directa. Y lo que debería hacer un paciente con obesidad es consultar a un médico, porque la pérdida de peso va a ser uno de los pilares fundamentales para que esos dolores de cabeza vayan disminuyendo. Perfecto, Doc. Vámonos por favor con la quinta pregunta. La quinta pregunta, y es: ¿por qué la obesidad es un factor de riesgo para la migraña? Bueno, como explicábamos, la obesidad lastimosamente afecta a nuestro cuerpo de muchísimas maneras, y una de ellas es la inflamación crónica en la que permanece un paciente que tiene obesidad. Adicionalmente existen estos tipos de genes que decíamos. La hormona, la leptina, es una hormona que genera cierta resistencia en los pacientes que tienen obesidad. El receptor de la leptina no funciona, y se ha visto que tiene también relación directa con el tema de las migrañas. Y se ha visto también otras hormonas que se producen a nivel del páncreas y un gen, este gen que les hablaba de la calcitonina, que también tienen una relación directa. Y son también ellas tienen una relación directa con la obesidad. Entonces es una relación bidireccional. Doc, quizás una persona que tenga migrañas y por ende también tenga obesidad puede generar quizás otra enfermedad cardiovascular. ¿Alguna enfermedad cardiovascular más? O sea, cualquier paciente que tenga obesidad puede generar otras enfermedades. Pero tiene mayor incidencia, se podría decir, con la migraña, si es que tiene los dos factores de riesgo. No necesariamente, pero sí existe una patología que también se relaciona con la obesidad, que se conoce como el pseudotumor cerebral, puede ser, o es la hipertensión idiopática o el aumento de la presión intracraneal idiopática, o sea, sin causa, donde, claro, se hacen exámenes, los pacientes tienen la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo normal, los ventrículos tienen tamaño normal, no hay ninguna alteración. Sin embargo, son pacientes que tienen cefaleas intensas, y hay una relación directa, Steffi. Sabes que la mayoría de estos pacientes son mujeres en edad reproductiva y que tienen un fenotipo de obesidad. Ah, ok. Doc, ¿y quizás esta migraña es irreversible más allá del cambio de hábitos, por supuesto? La migraña no tiene un tratamiento curativo. Lastimosamente, la migraña solo tiene un tratamiento sintomático. Sin embargo, como te decía, sí se ha visto que en pacientes que bajan de peso, los episodios de migraña cada vez son más distantes y se controlan de mejor manera. El tema es que un paciente, en el tratamiento de la migraña, hay dos formas, digamos, de manejar. La primera es cuando el paciente ya se da cuenta que le va a dar una migraña y se toma medicación como para cortar el proceso antes de que se desarrolle. Y la segunda es una vez que ya tuvo el episodio de migraña y es mucho más difícil tratarlo. Y estos episodios, una vez instaurados, pueden durar hasta 72 horas. Imagínate 3 días sin poder escuchar sonidos, sin poder ver, porque les molestan muchísimas cosas. Lógicamente hay varios factores de riesgo también que el paciente va a identificar. Muchos pacientes, cuando toman vino, la cafeína, por ejemplo, les produce más episodios de migraña. El aspartame, algunos edulcorantes, algunos conservantes que hay en la comida, como el glutamato monosódico que hay en muchos alimentos. Los quesos maduros, por ejemplo, también producen más episodios de migraña. Entonces, no en todos los pacientes se presenta de la misma manera, pero es importante que los pacientes aprendan a identificar qué es lo que les hace daño, como para que puedan prevenir, al menos de estas cosas que sí son un poco prevenibles. Las luces titilantes, a veces esas luces titilantes o sonidos muy fuertes, ciertos olores les puede también generar migrañas a los pacientes. Pero lastimosamente un tratamiento que cure la migraña no existe. Se la puede controlar. Se controla. Doc, entonces podríamos decir que una persona con sobrepeso es candidato obviamente para esta cirugía bariátrica, y por ende también podría controlar su migraña, porque obviamente una de las principales, de los principales soluciones sería bajar de peso y obviamente el cambio de hábitos.
Sí, Estefi, ¿sabes que hay incluso estudios que dicen que los pacientes que no realizan ejercicio llegan a tener, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen migrañas, hasta 50% más de episodios de migrañas? Y en adultos un 20-30% más. Entonces es súper importante hacer actividad física por varias razones. Uno, porque disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, hace que los episodios sean menos frecuentes, que el dolor sea menos intenso. Entonces sí tiene una relación directa, por ejemplo, con el ejercicio. En segundo lugar, el tema del peso, que ya hemos hablado, hay varios estudios que soportan el que bajar de peso va a ayudar, o el bajar de peso va a ayudar a que los episodios de las migrañas sean menores. Entonces, un paciente que tiene obesidad debería operarse, no solo por la obesidad, que ya es una enfermedad, pero si tiene migrañas también esto le va a ayudar a que vaya disminuyendo eso. Perfecto, mi doc. Usted está buscando la mejor cirujana bariátrica y metabólica del país. Pues yo le tengo este dato, preste mucha atención. Con más de 15 años de experiencia en el manejo de pacientes bariátricos, la doctora Gabriela Zapata se perfila como una de las mejores cirujanas especializadas en cirugía bariátrica y metabólica. Las ramas de especialidad de la doctora Zapata incluyen la cirugía general laparoscópica, bariátrica y también endoscópica. Usted se puede comunicar con ella al 098-455-4535, en redes sociales @doctora Gabriela Zapata J. Siempre estamos con los mejores. Mi doc preciosa, muchísimas gracias por responder a todas estas dudas que tenían nuestros espectadores con respecto a este tema. A ti, Estefi, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí para poder darles más consejos para que mejoren su salud. Gracias, mi doc. Y a todos ustedes también muchísimas gracias. Quédense en sintonía de Doctor TV porque enseguida volvemos con más.